Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 176. Hoy vamos a dar conclusión a Primera de Reyes y comenzar el segundo libro de Reyes con los primeros dos capítulos. El capítulo 22 de Primera de Reyes comienza con la alianza de Acab y Josafat en la toma de Ramot de Galaad. Ramot de Galaad le pertenecía a Israel, pero los sirios se habían apoderado de ella. En lo que es una alianza extraordinaria entre Acab y Josafat, rey de Judá, ambos acuerdan en luchar juntos para librar a Ramot de Galaad. Sin embargo, antes de comenzar, Josafat le pide a Acab que consulte con Jehová primero para saber si deberían subir contra los sirios en Ramot o no. Noten el detalle en los versos 6 y 7. Acab consultó con unos 400 profetas. Sin embargo, luego de que dieran palabra diciendo que Jehová entregaría la ciudad en manos de Acab, Josafat hace una pregunta cual invalida el consejo de todos ellos. Pregunta si había un profeta de Jehová cual pudieran consultar. Esto indica que los 400 profetas cual consultó Acab eran profetas de otros dioses y quienes profesaban ser profetas de Dios actualmente no lo eran. Noten en el verso 8 la razón por la cual Acab no consultaba con Micaías, profeta de Jehová, diciendo que le profetizaba siempre mal. Los versos 10 al 12 muestran el relajo de los supuestos profetas delante de ambos reyes, quienes estaban vestidos en su vestimenta real. En contraste a ellos, Micaías jura hablar solo la palabra cual Jehová le da. Noten que el criado enviado a llamarlo lo estimula a hablar palabras de bien semejante a los demás profetas. Noten las palabras de Micaías en el verso 15, inicialmente estando de acuerdo con los demás profetas. Sin embargo, aparenta ser que sus palabras son sarcásticas, ya que Acab no se las cree y le implora a hablar palabra de Jehová. Cuando Micaías habla, revela un escenario celestial bastante interesante. Revela una reunión de Jehová con todo su ejército y sus ángeles, y uno de ellos promete inducir a Acab poniendo mentira en los labios de los profetas de Acab. Noten en el verso 24 la reacción de Sedequías, hijo de Kenaana, cual había hecho los cuernos de hierro. Sedequías golpea a Micaías y reclama que el espíritu de Jehová se hubiese apartado de él para caer sobre Micaías. Sin embargo, Micaías solamente le responde que el suceso de eventos revelaría quién verdaderamente dijo la verdad. Mientras tanto, Acab manda a encarcelar a Micaías, noten bien, con pan de angustia y agua de aflicción, hasta que él regresara en paz de la batalla. Las palabras de Micaías indican que no regresaría en paz. Josafat y Acab salen a la batalla, pero el rey de Siria había dado instrucción a no pelear contra nadie que no fuera el rey de Israel. Acab se disfrazó para la guerra, pero Josafat salió en vestuario real. Al ver a Josafat, los sirios lo persiguieron hasta que gritó y vieron que no fuera el rey de Israel. Noten el detalle en el verso 34, donde un hombre dispara una saeta al azar, cual cae sobre Acab disfrazado entre la juntura de su armadura. Aunque estuvo en carro y le dijo a su cochero que lo volviera a sacar del campo, no pudieron, ya que la batalla arreció contra ellos. Tal fue la batalla que Acab murió por la tarde, aún en el carro, desangrado. El verso 38 confirma la palabra cual Elías había dado a Acab estando este en la viña de Nabot en Samaria. Noten el verso 39, cual indica que el libro de las crónicas contiene más acerca de Acab y su reinado. Los versos 41 al 50 describen brevemente el reinado de Josafat, de quien leeremos más en las crónicas. En este instante se nos habla bien de Josafat, quien era hijo de Asa. Se acordarán que Asa reinó por 40 años haciendo lo correcto ante los ojos de Jehová. Josafat sigue los caminos de su padre, aunque deja algunos lugares altos intactos. Sin embargo, echó fuera el resto de los sodomitas de Judá. La descripción que leemos en estos versos muestran dos puntos importantes del reinado de Josafat. Primeramente, en el verso 44, que hizo la paz con Israel, como debe ser evidente en la previa historia de la guerra junto a Acab. Segundo, en el verso 49, que Josafat no quiso cercanía con Ocosías, hijo de Acab, aunque éste se ofreció a ayudarle con las naves para viajar a Ofir para oro. Noten que Joram, su hijo, reina en su lugar sobre Judá. El capítulo termina con un breve informe sobre el reinado de Ocosías en Israel.
Noten que su reino es breve, de 2 años. También deben recordar las palabras de Jehová a Elías sobre el juicio anunciado a la casa de Acab, luego de que Acab se humillara. Y Jehová le dijo a Elías que el mal no vendría sobre la casa de Acab durante sus días, sino durante los días de su hijo. Esto nos trae al segundo libro de Reyes, cual sigue el narrativo de los reyes de Israel y Judá. Comienza precisamente con la muerte de Ocosías. Noten en el verso 2 que Ocosías se cayó de una ventana en su casa en Samaria y agravó. Sin embargo, envió a mensajeros a consultar al dios de Ecrón. Deben notar el nombre del dios de Ecrón, cual era Baal-Zebub. Si les suena el nombre, deben recordar la referencia a Beelzebub en Mateo 12, 22 al 32, con referencia a Satanás. Baal-Zebub, el dios de Ecrón, es significante por cuanto es la imagen del cual la mayoría de creyentes reciben su depicción de Satanás. Baal-Zebub significa señor de los voladores y su imagen es el típico de un ángel caído con alas pronunciadas. Sin embargo, Baal-Zebub también era conocido como el señor de las moscas y su reino incluía el regal, la peste y enfermedad. Los judíos se referían a él como Beelzebub en vez de Beelzebul, cual significa señor de la morada celestial. De todos modos, la supuesta deidad es relacionada directamente a Baal, el supuesto dios de los cananeos. En esta historia, palabra de Jehová viene a Elías para intervenir en la jornada de los mensajeros para darle palabra de Jehová en vez de permitir que subieran a consultar a Baal-Zebub. La palabra de Jehová era que Ocosías moriría sobre su lecho y no levantaría. Al regresar sus mensajeros tan prontamente, les pregunta qué aconteció. Al responder, Ocosías pregunta el vestuario del profeta y luego lo identifica como Elías Tisbita. El resto del capítulo trata acerca de cómo Ocosías manda a 3 capitanes de 50 junto con sus 50 hombres a buscar a Elías. Mejor dicho, a forzar a Elías a descender al palacio real. Noten las palabras del primer capitán dando órdenes a Elías de parte del rey. Aunque la reacción de Elías puede parecer extremo, era con motivo de demostrar que Jehová no sería mandado por hombres y mucho menos por individuos quienes estimaban más bien a Baal-Zebub que a Jehová. El segundo capitán tiene el mismo porte y el mismo fin. Sin embargo, el tercer capitán tiene reverencia postrándose ante Elías y pidiéndole a Elías que estimara su vida y la de sus hombres. Al reconocer el poder de Dios de esta manera, le viene palabra de Jehová a Elías para que descienda con él a pronunciar palabra de juicio sobre Ocosías. Al presentarse delante de Ocosías, le da la misma palabra y Ocosías eventualmente muere sobre su lecho según la palabra de Jehová. Deben notar que Joram, el hijo de Ocosías, tiene el mismo nombre que Joram, el hijo de Josafat. El capítulo 2 contiene la historia del levantamiento de Elías en un torbellino y la petición de Eliseo de recibir una doble porción de su espíritu. Noten en los primeros versos las 3 ocasiones en las cuales Elías le ruega a Eliseo quedarse entre los hijos de los profetas. Primeramente, cuando Elías es enviado a Betel. Segundo, cuando es enviado a Jericó. Tercero, cuando es enviado al Jordán. Deben notar que hay una escuela de profetas en todos estos lugares. Las escuelas de los profetas son pensados haber comenzado como parte del ministerio de Samuel. Recuerden la referencia a la escuela de profetas cuando Samuel le dio palabra a Saúl cuando joven. Elías es pensado haber tenido lugar de prominencia entre las escuelas de los profetas y en estas rondas por Betel, Jericó y el Jordán parece haber estado despidiéndose de sus estudiantes. En Betel y luego en Jericó, los hijos de los profetas le dicen a Eliseo que Elías había de serle quitado, lo cual Eliseo afirma que sabía. Noten el milagro en el verso 8 cuando Elías dobla su manto y golpea las aguas del Jordán para cruzarlo junto a Eliseo. Este será el primer milagro de Eliseo cuando regresa del encuentro con el carro de Jehová, cual lleva a Elías en el torbellino.
Estando al otro lado del Jordán, Elías le pregunta a Eliseo lo que quería de él. Eliseo responde que deseaba una doble porción del Espíritu cual estuvo sobre Elías. Esto ha sido punto de discusión entre teólogos y eruditos de la palabra. Sin embargo, debemos notar las palabras de Elías a Eliseo en el verso 10 cuando le dice: cosa difícil has pedido. Esto porque el Espíritu sobre Elías no era de él para dar, sino de Jehová. Sin embargo, le dice a Eliseo que si lo hubiera tomado, le sería contestada la petición. Ahora tomemos un momento para reflexionar sobre esto. Primeramente, una doble porción era lo reservado para los primogénitos en la heredad de sus padres. Leemos bastante acerca de la doble porción a través de la Biblia como para comprender que fuera de importancia la petición de Eliseo. Segundo, debemos recordar que Elías acababa de terminar una jornada entre varios grupos de los hijos de los profetas, de los cuales Eliseo parece ser particular, ya que se quedó cerca de Elías. Tercero, debemos recordar que Eliseo dejó su herencia en casa de sus padres por seguir a Elías. De tal manera, su petición no es extraordinario, aunque difícil para Elías cumplir de por sí mismo. Siendo que Elías sería tomado por un carro de fuego celestial, Eliseo solo lo pudiera ver si le fuera permitido por Dios. Siendo que Elías no sabía si Jehová le otorgaría la doble porción a Eliseo, puso la vista del carro y el ascenso de Elías como señal. Noten las palabras de Eliseo al ver a Elías ser llevado en un torbellino al cielo. Su identificación de Elías como padre sigue el motivo de su petición de una doble porción. Lo interesante del asunto es que Eliseo rompe sus vestidos en dos partes como si fuera una forma de luto al saber que no vería más a su padre figurativo cual era Elías. Al regresar por el camino del Jordán, noten las palabras de Eliseo al probar la doble porción que había recibido. Funciona y el río se abre de nuevo para darle paso. Noten en el verso 15 que los hijos de los profetas al otro lado del Jordán aparentemente fueron testigos de ambos partimientos del río y reconocen que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo. Noten su reacción postrándose frente a Eliseo, indicando que Eliseo cumpliría la función de Elías entre los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas buscan a Elías por 3 días luego de su importunidad con Eliseo, pero no lo hallan. De inmediato vemos dos historias más acerca de Eliseo y su nuevo postulado. Primeramente, el problema de las aguas de la tierra en donde posaban los hijos de los profetas. Eliseo manda a buscar sal, la cual echa dentro de las fuentes de agua para que sanaran las aguas de la tierra. Este es su segundo milagro obrado desde la despedida de Elías. La última historia en el capítulo es fuerte, pero muestra la seriedad del oficio del profeta Eliseo. Mientras iba de camino hacia Betel, probablemente a visitar a la escuela de los profetas allí, le salen unos muchachos por detrás burlándose de él por su calva. Noten que no se nos indica que fueran niños como tal, sino que son descritos solamente como muchachos. Eliseo los maldice en nombre de Jehová y salen dos osas del monte, las cuales despedazaron a 42 de los muchachos. Noten en el último verso que siguió hacia el monte Carmelo y luego regresa a Samaria. Eliseo, como Elías antes de él, era profeta del reino del norte. Esto ha sido el último capítulo de Primera de Reyes, capítulo 22, y los primeros 2 capítulos de Segunda de Reyes. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.